¿Ya conociste nuestra página web? Navega rápido, fácil y efectivo en un solo clic. Solo tienes que ingresar a www.ciecase.com y conocerás todos nuestros servicios al instante. Entérate también de nuestras notas de interés y conoce sobre nuestras campañas de donación de sangre. Recuerda que puedes navegar desde donde tú quieras, ya sea tu computadora o celular. Grupo Case, generando riqueza. Bien, el día de hoy, repito, contamos con la participación de Jacqueline Sandoval, quien tiene más de 20 años de trayectoria ofreciendo asesoría, capacitación, soluciones empresariales a, digamos, en este caso, a todos los asociados de Amacarga en sus servicios con cargo de profesionales y con resultados impecables, de calidad y eficientes a todos los clientes que, pues bueno, les respaldan, que les han ofrecido el servicio y también a asociados de Macarga. También recordarles a todos ustedes que Grupo CASE tiene un convenio de colaboración con Amacarga, es por ello que ella nos ayuda y nos apoya a proyectar temas dentro del marco de grupos de trabajo y también a ofrecer el servicio a todos nuestros asociados que lo lleguen a requerir. Y sin más preámbulo, me permito presentar a Jacqueline, con el tema de continuidad de operaciones del negocio. Jacqueline, bienvenida. Muy amable, Lázaro, muchísimas gracias. Pues muy bonita tarde, aquí emocionada con nuestra, creo, última plática de este año. Y la última que quería platicar y estar con ustedes es continuidad de operaciones del negocio. La intención de hoy vernos aquí es, ojalá esto sea una medida para, pues para aquellas organizaciones forwarding que esto lo están metiendo como parte de su sinergia, como parte de su día a día, ya cuenten con un plan, un proyecto, algo que les ayude para que el 2023 sea mucho mejor que el 2022. Y si llegan algunas situaciones difíciles, es ya previstas y sabiendo qué van a hacer. Esta es la finalidad de esta plática, continuidad de operaciones del negocio. Lo primero que yo quiero platicarles al respecto siempre va a ser un pensamiento de prevención. Cuando nosotros hacemos ejercicios y empezamos a comparar el pensamiento o de la cultura mexicana con un pensamiento a lo mejor japonés, chino o de otras culturas, lo primero que nos preguntamos es, ¿nosotros como mexicanos tenemos una cultura a la prevención? ¿O nosotros como mexicanos tenemos una cultura a la acción? ¿O nosotros como mexicanos parecemos bomberos que siempre y estamos apagando bomberazos? Entonces, cuando hablamos de continuidad de operaciones, lo primero que tendríamos que decir es, el pensamiento que tendríamos que desarrollar como organización es un pensamiento de prevención. Bueno, ¿y qué es la prevención al final de cuentas? La prevención es todos esos pensamientos y acciones que yo ejecuto con la intención de ¿qué? De proteger, claro, a las personas, a los bienes y al a lo que es el proceso productivo, es decir, a mi organización. Y entonces, si se dan cuenta, los que estamos a un nivel directivo, gerenciales, entonces tendríamos que salir de esa cápsula que es el trabajo diario, 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 diario para poder venir y prevenir todo lo que existe. Cuando hablamos de la parte de la prevención, precisamente yo los quiero a llevar a esto que sería seguridad en la cadena de suministro. A ti como forwarder, a ti como agente de carga, lo que te corresponde es asegurar la continuidad dentro de la cadena de suministro. Tú no eres la empresa que va a importar, tú no eres la empresa que va a exportar, tú no eres el agente aduanal, tú no eres el transportista, tú eres la cabeza logística, tú eres la planeación logística para que todas las actividades se lleven a cabo. Entonces, desde ese punto de referencia, lo que yo te quiero decir es que si tú dentro de tu pensamiento que es basado en prevención, puedes controlar a todos los actores dentro de la cadena de suministro, estás haciendo el trabajo ideal, porque puede haber demoras, pero nunca va a ser por una mala administración del forwarder. Puede haber a lo mejor pagos de multas, pero nunca va a ser por la falta de documento que mandaste a pedir, porque a lo mejor no preveniste esa situación de tu agente aduanal que no iba a tener a lo mejor, o que no te iba a decir, ¿sabes qué? Necesitamos este permiso, o cualquier tipo de situación que esté inmerso en esta parte de lo que es el comercio exterior. Entonces, cuando hablamos de la prevención, lo primero que te tendría que decir es que tienes que contar con políticas, procedimientos y tecnología que te ayude a proteger precisamente lo que nos marcaba el texto anterior.
lo que va a ser tu producto, tus servicios, tus instalaciones, tu equipo, tu información, tu capital humano. Y tienes que tenerlo de tal manera que te permita la continuidad del negocio, pero también disminuir la probabilidad de que utilicen como un medio para poder hacer actos de robo, daño, terrorismo, contrabando de personas, etc. Entonces, cuando yo te hablo de continuidad de las operaciones, te estoy hablando de que tengas todos los controles necesarios para minimizar la probabilidad que por una mala logística hecha por ti, forwarder, se pare, se bloquee, pierda la continuidad, porque todo eso se refleja en dineros. Y para ti, que eres el ejecutivo, en llamadas tras llamadas tras llamadas. Para ti que estás dentro, en el área de contabilidad, dentro del forwarder, entonces imagínate todo aquello que no vas a poder tú hoy en día a lo mejor declarar como un gasto o a lo mejor como una entrada. Entonces se perjudicamos a nivel interno y perjudicamos al cliente y perjudicamos a todos los que están alrededor. Lo primero que tendríamos que pensar nosotros cuando hablamos de continuidad de operaciones sería precisamente hablar de todos los riesgos que están dentro de esta cadena de suministro. Bien, cuando yo te hablo de riesgo, pues estaría hablando precisamente de una palabra bien dominguera que es efecto de la incertidumbre sobre los objetos. Eso es un riesgo. Pero bien, tú lo que tendrías que estar pensando en este momento, y lo haces desde que tú recibes una solicitud del cliente, desde donde te dice el origen y destino, desde donde tú le estás diciendo, oyes, dime quién es el proveedor, dime quién es el comprador, dime el conter, oyes, va a ser la mercancía, dime si va a ser terrestre, aérea, marítima, dime si a lo mejor lo tenemos que poner de alguna manera asegurar. Todo eso lo estás diciendo porque ya sabes todos los riesgos que están latentes, todas las situaciones que pueden hacer que la cadena de suministro se bloquee, no avance o tenga afectación. Entonces, los riesgos son las cosas que pueden suceder. ¿Y qué es la amenaza? Todo lo que trae como consecuencia, porque cuando no tenemos los datos completos, cuando a lo mejor empezamos un proceso y ese proceso no sabemos quién es el destinatario, no sabemos a lo mejor si va a ser terrestre, aérea, no sabemos cualquier situación o es muy ambiguo, se puede reflejar en amenazas, es decir, aquellas situaciones que te pueden llevar a que a ti como agente de carga te vaya a costar dinero, a que tú tengas que pagar las estadías, a que tú tengas que pagar las mercancías extraviadas porque tu proveedor no fue el correcto, o a lo mejor te faltó decirle a tu proveedor transportista que a esa empresa de alimentos el operador debe de ir con todas las medidas de higiene, desde lo que es sin barba, a lo mejor bañado, etc. Y entonces, bajo ese sentido, lo primero que te quiero decir que para un pensamiento de continuidad de operaciones tenemos que pensar en riesgos y amenazas. Ahora, bajo ese sentido, yo te vuelvo a presentar aquí lo que es la cadena de suministros, y dentro de la cadena de suministros, recuerda, es desde la generación de la materia prima hasta la venta final. A ti, lo que te interesa precisamente en este inter es saber todos los problemas que pueden estar alrededor, porque recuerda, nuestro pensamiento es la prevención, y para tener el pensamiento basado en la prevención tendríamos que estar pensando en todos los riesgos, en todos los problemas. Y entonces, tu operación principal es a través del internet. Tu operación principal es a través de poder capturar la información en tu CRM, a lo mejor la parte de la validación, todo lo que tú necesites tiene un contexto hoy en día que es netamente cibernético. Y entonces, lo primero que tendríamos que estar pensando es todos aquellos riesgos que tenemos por el solo hecho de pensar en delitos, ciberdelitos, están este tipo de ejemplos, los que tienen que ver de la extracción de los datos sin tu consentimiento. Te pusiste a revisar cosas que no tenías que hacer, te pusiste por error a abrir correos que no estaban o que tenían a lo mejor encriptado algún tipo de archivo que va a permitir que te extraigan toda la información. Probablemente tus sistemas informáticos, para que después a través de un rescate de tu información que tú pagues, te lo puedan regresar. A lo mejor el engaño para que puedan vaciar tus cuentas de los bancos a través de que tú proporciones la información confidencial, o a lo mejor que lamentablemente entremos a esas páginas de internet y que nos proveen falsos datos de los correos. O si no, podemos llegar a la extorsión digital. Todo esto que está aquí es un riesgo que puede poner en riesgo la continuidad de tus operaciones. ¿Qué más puede poner en riesgo la continuidad de tus operaciones?
Esto es relacionado al primer trimestre de México. ¿Cómo están reportando los delitos contra la salud? Dicen que va hacia la baja, 36%. Los delitos fiscales dicen que va hacia la baja, 27%. Delitos financieros van hacia la baja. Delitos relacionados con armas y fuegos van hacia la baja. Delitos patrimoniales van hacia arriba y delitos de la delincuencia organizada van hacia arriba. ¿Por qué te los pongo como contexto? Porque eso puede hacer que precisamente se rompa la continuidad de tus operaciones si no tomamos en consideración todos estos aspectos. Y vámonos más allá, a los que son propios del comercio exterior, a los que tienen que ver con la mercancía cuando ya es asignada para que tú la puedas mover con tu corresponsal, con tu agente aduanal, con tu transportista, cuando tú a lo mejor haces la reserva de la naviera, cuando tú haces la reserva a lo mejor en el tren. Todos estos problemas que pueden estar inmersos y sobre todo el que hemos vivido últimamente, que tiene que ver con qué, con los precios que van hacia la alza y a lo mejor que se empiezan a estabilizar y otra vez hacia arriba. Tomando esto en consideración, déjame seguirte platicando. ¿De qué más te sigo platicando? De todo lo que puede existir alrededor, precisamente de la cadena de suministro, que puede ser provocado por la delincuencia organizada. Recuerda, en este primer trimestre del año iba hacia arriba, lo que significa que hay muchas probabilidades de que se vive el robo, el contrabando, el vandalismo, la violencia contra los conductores, tripulaciones, etc. Bajo esta situación, déjame llegar al último de estos eslabones que tiene que ver internamente con qué más tienes que lidiar, con las conspiraciones internas, con aquellas personas que pueden estar definitivamente trabajando dentro de tu organización, pero son el mayor riesgo, porque a través de estas personas pueden ejercerse acciones que van empedernidas a lastimar tu empresa o tu institución, a causar daños o perjuicios. Bueno, aquí nos estaríamos dando cuenta que en ocasiones no es necesario ver el entorno porque internamente, si nosotros no tenemos controles relacionados a poder revisar y validar que no existan conspiraciones internas, probablemente te puedo decir que es porque no tenemos un enfoque de cadena de suministros, porque no tenemos agentes internos preparados precisamente para poder identificar este tipo de conspiraciones, por falta de control, por falta de supervisión, por desconocimiento de los riesgos, por las formas tan diversas que tenemos para participar en una conspiración interna. Eso, precisamente, yo lo que te quiero resumir con todo esto es los riesgos que tú puedes tener dentro de tu organización y que todavía son más difíciles en un momento dado a nivel macro poder controlar. El riesgo de la reputación. Imagínate tu agencia, tu lugar de trabajo, donde se ejercen todos estos recursos para que todos podamos tener trabajo, que después de 5 años, 10 años, 20 años, por una situación indebida de algún trabajador, indebida por algunas condiciones comerciales, pongas en riesgo tu reputación. O imagínate que un socio comercial, con tal de verte mal, hace todo lo posible por dañar tu reputación. Híjoles, ¿cuánto tiempo te va a llevar sanar esta reputación? ¿Realmente cuánta inversión tienes que realizar para decir eso no es cierto? O para deslindar responsabilidades. El mismo riesgo que se tiene de la información sobre el personal. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido llamadas de extorsión? ¿A cuántos no hemos recibido y a lo mejor tristemente cuántos no han caído en pagar ese tipo de secuestros, ¿cómo serían? Perdónenme, se me fue el nombre por la emoción, pero esos secuestros que nunca existieron. Pero bajo ese entendido te hablaron y te pidieron dinero y te dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que rescatar o el hijo de tu hija o el jefe o no sé qué tantas cosas. Pero el riesgo que tenemos de vivir una llamada de extorsión y tristemente hasta de pagarlos. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. ¿Cuánto tiempo te ha costado a ti tener a tus clientes? ¿Cuánto le has invertido para poder tener esa cartera de clientes? Y que de repente se ponga en riesgo tu propiedad industrial o tu derecho de autor. Imagínate qué feo se siente que de repente tienes tus clientes, contratas a un ejecutivo y ese ejecutivo como mala leche, mala persona o de verdad sin un conocimiento pleno de todo el daño que causa, se empieza a llevar a los clientes que te ha costado tantos años mantener. Si te das cuenta, cuando hablamos nosotros de continuidad del negocio, yo te quiero decir, habla en todos los aspectos dentro de tu organización e identifica estos riesgos que van muy dirigidos precisamente
a que tú puedas identificar todo lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque tu cultura de prevención te lleva a imaginar todo lo posible y habido por haber. Y siempre que estés pensando en la prevención, pues piensa, uno, para hablar de la continuidad del negocio, yo necesito tener capital, yo necesito tener para poder invertir en qué, en el recurso humano, en la tecnología, para poder invertir yo a lo mejor en todas estas cuestiones relacionados a poder minimizar estos daños. No, imagínate poder tener dinero para poder tú buscar proveedores, buscar clientes, asignar los recursos y sobre todo la continuidad a partir de que cuentes con los recursos económicos. Entonces, cuando yo pienso en prevención, tendría que estar diciendo cómo cuido mi organización de todos esos riesgos que están alrededor. Y para esto, precisamente tú tendrías que tener pensamiento de todo el impacto que tendrían que causar esos riesgos si se materializan dentro de tu organización. Porque estos riesgos pueden tener un impacto directamente en la utilidad y en los costos. Si tú me dijeras, Jacqueline, si yo tengo que evaluar en este momento cuál de estos riesgos es el que tendría que atender como un riesgo principal, aquel que te cueste dinero, aquel que te cueste tiempo, pero sobre todo, si no te está generando utilidad, es en ese momento cuando tú dices, esa es una métrica, ese es un valor, algo está pasando. Tú lo que quieres hacer es precisamente evalúo mis riesgos en función de la utilidad y el costo que me puede generar. Este riesgo también tendría que ver qué nos sucede cuando hay alta rotación de personal dentro de nuestra organización. El cliente se desespera de tener 1 o 2 ejecutivos en muy poquito tiempo. De repente entra un ejecutivo que le va a dar seguimiento, pero el ejecutivo se va y deja en stand-by todo este proceso y de repente decimos, oye, pues si ya va a llegar el buque, ya está el buque, ya zarpó el buque, ya pagaste o no pagaste, ¿no? Ya tenemos esos recursos y entonces organizacionalmente nuestra empresa se vuelve de veras un completo caos y ese impacto pues se va a ver reflejado en utilidades y costos. La cultura. Cuando yo dentro de una organización tengo trabajo de más porque está aumentando la rotación y están bajando los dineros, imagínate cómo es la cultura de conflictos dentro de una organización donde todo el mundo se esté peleando y donde todo el mundo no asuma una responsabilidad. Esos impactos también los podemos tener a partir de los riesgos identificados. Operacionalmente, la falta de procedimientos, la falta de personal, imagínate el caos que se vive, porque si tú forwarder, en lugar de tener utilidades, tienes pérdidas, automáticamente se ve reflejado a tu cliente y tu cliente no te vuelve a contratar porque está teniendo pérdidas que tú pudiste haber de alguna manera previsto, tú pudiste haber notificado, pero por la falta de control, por la cultura organizacional, por la organización, no se le avisó en tiempo al cliente. Y entonces de repente pueden llegar esas negociaciones donde tú tienes que pagar precisamente multas, que es a lo que llegamos, multas y demandas. Pero bueno, todo esto te lo quiero resumir hacia la credibilidad o la imagen como forwarder que va sobre tu reputación. Sí es cierto que hay muchos clientes, pero recuerda, te cuesta mucho más perder un cliente en función de mantener un cliente satisfecho. Para que tú puedas tener un cliente, le invertiste dinero, le invertiste tiempo, le invertiste esfuerzo, para que a partir de estos riesgos que no identificaste y que no dimensionaste su impacto, se pierda un cliente, estás perdiendo mucho dinero y estás teniendo un alto riesgo de que precisamente te quedes sin ese poder adquisitivo de lo que es el dinero que entra a tu organización para poder pagar los gastos fijos, los gastos de nómina. Entonces, bajo ese entendido, nuevamente nos vamos a este concepto de lo que es la prevención. Dentro de tu pensamiento, cuando quieres la parte de continuidad del negocio, debes de tener en mente que lo que vas a hacer es proteger a las personas, los bienes, los procesos productivos y entonces en función de eso a tu propia organización. Y para eso, a lo mejor hay muchas normas de referencia. Yo ahorita te estoy mostrando la que tiene que ver con la 28,000, la ISO 28,000 2022. Recuerda que tú, si eres forwarder y tú no tienes transporte propio, no tienes almacenes propios, tú no puedes ser OEA o no puedes ser CityPack, pero sí puedes ser un modelo de 28,000 que te asegura la seguridad dentro de la cadena de suministros y la continuidad de operaciones.
Y desde un enfoque, ya sea de esta norma ISO 28000, ya sea de un enfoque de antisoborno, de calidad o la que tú quieras, cuando hablamos precisamente de estas cuestiones de riesgos, yo tengo que estar pensando en cuáles riesgos, pues los riesgos que suceden aguas arriba, o cuáles riesgos, los riesgos que suceden aguas abajo, o cuáles riesgos, los riesgos que suceden mientras está en mi control operativo, lo que el cliente me está dando. Y entonces te pones a pensar y dices, yo tengo que asegurar la continuidad de las operaciones, y para asegurar la continuidad de la operación, la mercancía viene de China. Ándale, pero todavía no llega a mi control porque lo tiene a lo mejor allá mi agente de carga. Mi agente de carga fue el que se encargó de subirlo al barco, fue el que hizo la parte de estar reservando. Pero aguas arriba, ¿qué puede pasar? Ay, puede pasar que a lo mejor no le mandé la notificación oportuna a mi agente de carga. Ay, puede pasar que no le avisé precisamente a qué horas podían ir a recoger, a qué horas podían recolectar, o no le avisé o le autoricé el buque que queríamos. Eso es un pensamiento aguas arriba. Apenas viene hacia ti la mercancía, hacia tu control operativo, apenas está en esa cancha y hay muchos riesgos que tú tienes que tener latente para que tu ejecutivo, tu ejecutiva, cualquier persona que está ahí sepa esos riesgos y pueda prevenir a partir de la acción. Ok, viene la mercancía ya está aquí dentro de mi control y a mí me toca hacer la validación, me toca entrar a sistemas y en el sistema me toca validar que la mercancía va a llegar. Ya hago la parte de valida carga, ya hago la validación, pero también aquí me toca dar continuidad, porque si el buque va a llegar, pues con 5 días de anticipación estoy pidiendo los recursos, ya le estoy pidiendo al cliente que ya me esté diciendo y que esté depositando lo correspondiente. Y a lo mejor ya le estoy preguntando a la agente aduanal, ya viene hacia nuestro control. Oyes, te paso el dato, te paso los datos de la mercancía. Veme diciendo si mi cliente va a requerir para esa mercancía algún tipo de permiso en especial, o dime si hay restricciones, dime qué debo de avisarle, porque con prevención antes de que llegue el buque, yo ya quiero tener toda la documentación para que inmediatamente en ese momento agente aduanal, cuando llegue, cuando te den la autorización de realizar el previo para el despacho de la mercancía, esté. En ese momento, cuando el cliente te dice, pero sí, ¿sabes qué? Déjamelo nada más en la aduana, déjamelo que salga la unidad y que entonces ahí venga una unidad y esa unidad se lo pueda llevar. Tú dices, bueno, terminó mi responsabilidad, pero aguas abajo, ¿qué puede pasar? Porque recuerda que si estás en Veracruz y te tocó un rojo, ¿qué alta probabilidad de un rojo te puede ocasionar un robo de mercancía, ¿no? Y bajo ese entendido también qué tipo de mercancía llevas. Si dices aguas abajo, ¿qué puede suceder? Y entonces te das cuenta cómo tu pensamiento ya está basado en riesgos. Estás pensando aguas arriba, ¿qué sucede? Estás pensando durante el control operacional, ¿qué sucede? Y estás pensando durante aguas abajo, ¿qué va a suceder? Y entonces eso te va a permitir precisamente la continuidad de operaciones para que se pueda seguir. Puedes hacerlo en la metodología que quieras, pero recuerda que hablamos de metodología ISO y yo te hablo de una metodología de la 31000 que tiene que ver con una gestión de riesgo, pero tiene 31 técnicas. Esta es la más común que utilizamos con el forwarding, donde hacemos un análisis por cada proceso identificado, porque no solamente es importante para el forwarding lo que es el despacho lo que es el transporte terrestre, aéreo, marítimo. ¿Qué puede hacer? Dime, ¿qué puede hacer el transporte terrestre, aéreo, marítimo si no se pagan los dineros? ¿Te das cuenta de la importancia de finanzas? Bueno, ¿y qué se puede tener para los procesos que tienen que ver con la transportación aérea, terrestre y marítima si no tienes buenos proveedores corresponsables? Yo lo que te quiero decir que la esencia y la razón de ser netamente operativa es transportación, la logística aérea, terrestre, pero si la parte administrativa, sin la parte de recursos humanos, sin la parte de tecnología, sin la parte de pago a proveedores nacionales, pagos a proveedores internacionales, sin estos procesos, además sin facturación y además sin cobranza, forwarder, seguramente tienes muchos puntos que no están siendo consistentes, porque la parte administrativa es la que te va a permitir que transportación terrestre, aérea, marítima, que la logística terrestre, aérea, marítima, a la que te dedicas, pueda fluir, porque se van a hacer las cosas bien. A la primera, sin costos, asegurando la continuidad de las operaciones. Bajo ese entendido,
Lo que yo te recomiendo precisamente es que todas estas gestiones de riesgos que tú tienes identificadas las puedas meter en una herramienta. Si quieres esta herramienta así de fácil, donde lo más importante es que vas a identificar los riesgos, las amenazas, pero también el control operacional que tú ya tienes implementado. ¿Para qué? Para que no se materialice este riesgo, para que no se puedan estas amenazas ejecutar. Acostúmbrate que todos esos riesgos queden documentados en procedimientos, en manuales, pero que no queden documentados, que puedas difundirle al personal esencial, a todas las personas que a lo mejor dices, yo no soy esencial porque no soy operaciones. ¿Qué crees? Sí, soy esencial, sí soy importante porque soy quien se encarga de facturar, se encarga de cobrar, se encarga de ver la parte de recursos humanos. Yo estoy en toda parte administrativa, también ustedes tienen que tener su gestión de riesgo y tienen que analizar cómo vamos a asegurar los recursos para poder nosotros atender y ayudar a quién, pues a los requerimientos de la logística aérea, terrestre y marítima. Entonces, bajo ese entendido, lo que yo te quiero decir es precisamente que tú tengas una clasificación de estos riesgos, porque hay riesgos, no a todo le voy a dar al principio. Hay riesgos que pueden ser bajos, moderados, altos o extremos. Tú, en cada uno de los procesos, logística aérea, terrestre, marítima, recursos humanos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturación, la parte que tiene que ver con corresponsales y lo demás, identifica los riesgos. Y lo principal, claro que si está controlado como un bajo, pues te voy a decir está bien, pero si son extremos, date a la tarea de hacer una planeación, ejecuta controles para irlos minimizando. Y como si fuera a lo mejor una especie de semáforo, asegúrate que todos los riesgos que tú identifiques, trabajes en ellos para que estén en un rango en color verde. El riesgo está latente, pero lo tienes controlado. Bajo ese sentido, llegamos a lo que sería el control operacional. Para que tú puedas tener este control operacional, te das cuenta cómo ya te estoy hablando de los riesgos, de que estás pensando y que los estás llevando tú a esta situación inmersa de tenerlos documentados, difundidos, capacitar a la gente y darle seguimiento. Pues lo importante de aquí precisamente es que generes una base documental que te lo permita. Como tú quieras, documentalo a nivel papel, a nivel a lo mejor, no sé, electrónico, como tú quieras, pero asegúrate que cada riesgo identificado tenga un control operativo que le permita, uno, si ese riesgo va a aparecer, lo pueda controlar. Dos, prevenir que aparezca. Y tres, si ya apareció, tener un plan de respuesta. Porque te lo voy a preguntar y sé muy honesto conmigo, o sé muy honesto dentro de tu organización. Si hoy en día contratas el transporte y hay un robo y se roban el transporte y la unidad, ¿sabes cómo actuar al respecto? O simplemente dices, ay, te mando con el transportista y dale seguimiento. Eso no te va a pedir tu cliente. Tu cliente te va a pedir un plan de respuesta para que tú lo puedas guiar, porque eso es lo esencial para ti, Forwarding. Tú eres quien llevas de la mano al cliente en cada uno de los eslabones de esta cadena de suministro. Y si tú dejas de darle la mano al cliente y lo mandas sin saber qué hacer, no estás haciendo bien tu trabajo, ¿eh? No, no es algo que a lo mejor yo te podría decir, vas bien y vas a tener larga vida en este medio. Bajo ese sentido, de lo último que te quiero platicar precisamente son de estos planes de contingencia que tú tengas cuando se materialicen esos riesgos externos, esa situación que puede suceder. Ahora, estos planes de contingencia, tú siempre piénsalos en este sentido. Yo tengo riesgos, entonces tengo que establecer todos los controles para prevenir ese riesgo. Oye, Jacqueline, yo no puedo evitar, hoy en día que la delincuencia organizada va hacia arriba, yo no puedo evitar que se roben la mercancía, pero dime qué vas a hacer para minimizarla en caso, los efectos, cómo vas a minimizar los efectos para el caso en que se la roben. Pues lo único que puedo hacer es sugerir al cliente. ¿Qué le vas a sugerir? Un seguro. ¿Y por qué? Porque sabes que, Jacqueline, la mercancía es de alto valor, es como pan caliente, lo están buscando para poderlo robar. ¿Y sabes qué? Al lugar donde vaya es una zona roja, es probable que le vaya a tocar. Entonces, yo voy a tener en mi pensamiento, uno, ¿qué voy a hacer para prevenir? Si no puedo prevenir para que el evento no se dé en su totalidad, ¿qué voy a hacer para minimizar sus efectos? Porque así es el medio.
Dos, cuando estoy pensando en los riesgos, el siguiente punto es, ¿qué voy a hacer durante ese evento? Híjoles, ya todo el mundo a correr para allá y para acá y para todas partes, porque ¿qué crees? Se cayó el sistema de validación y Validacarga me dice que me espere 5 minutos porque no son ellos, es la transmisión a nivel de la autoridad, porque hizo sus cambios, que la carta aporte, que de repente nos dijo, ¿sabes qué? Cualquier producto eléctrico tiene que tener para cada uno de sus componentes una norma. Entonces, en ese momento, ¿cómo voy a actuar? Oh, híjoles, en la mañana ya se cayó todo porque crees mi agente aduanal no puede validar porque cayó en un supuesto de a lo mejor cancelación de patente. Tienes que saber cómo actuar en ese momento. Entonces, ese es un plan de contingencia. Uno, ¿qué hago para prevenir? Y dos, durante el evento, ¿qué tengo que hacer para que entonces eso disminuya o pueda yo actuar? Y tres, una vez que el evento se termina, ¿cómo le voy a hacer para que la continuidad del negocio funcione y tome la experiencia de que si esto vuelve a pasar, estoy yo mejorando la prevención, estoy mejorando durante el momento de acción y ahora para la continuidad? Así debe de ser nuestro pensamiento basado. Yo creo que hoy en día hablar de lo que es el 2022 para muchos significó que si durante el COVID fue difícil, esas etapas post-COVID ya lo sabíamos que iban a ser todavía mucho peores por el alza, por las guerras, por las situaciones. Entonces, bajo ese inter, ¿qué vas a hacer para el 2023? Que no te vuelva a pasar los mismos errores que tuvimos. Y precisamente, yo no puedo asegurar que no me va a pasar, pero tu pensamiento para el control operacional es, ¿qué voy a hacer para que lo que ha pasado, que me ha perjudicado económicamente, no me vuelva a pasar? ¿Qué voy a hacer si es que he contratado malos elementos humanos que les he dado la oportunidad de trabajar y cuando llegan a trabajar, lo que hacen cuando se van es robarme toda mi tecnología intelectual? Esas personas que de mala leche toman la decisión de borrar toda la información, de no capturar, ¿qué vas a hacer para que no te vuelva a pasar? Eso es continuidad de operaciones. ¿Qué vas a hacer para que no te vuelva a pasar si te pasó? Y si no, aprende de las lecciones ajenas. ¿Qué le ha pasado a compañeros o empresas? Y empieza a establecer todos estos planes de contingencia. Si en caso de robo de mercancía, identificación de mercancía ilegal, robo de instalaciones, ya no le llames COVID. Si quieres, ya llámale cualquier tipo de pandemia que pueda existir. El cierre de aduana, cancelación de patente, el robo de información, llamadas de extorsión, interrupción de energía eléctrica, correspondencias sospechosas, inundación, fuertes vientos, incendios, sismos. Córrele y a ver cómo nos fue en septiembre, ¿no? ¿Cómo le doy esa garantía? Y sobre todo esta parte también del ser humano que tenemos cuando vivimos con personas que el que está al ladito trabajando conmigo, híjole, sufre de sus, ahora sí que de estas situaciones de ansiedad y que les da fuertísimo y que está afectando. Fallas en el hardware o software. Precisamente cuando yo hablo de planes de continuidad, de esto te hablo. Cuando te hablo de continuidad de operaciones, te digo, analiza los riesgos. Si has tenido vivencias, de una vez ya contrólalos y que el 2000, parte de lo que queda del 2022 y el 2023 sea diferente a lo que hemos vivido. Bueno, estas han sido las pláticas que hemos tenido. Si te das cuenta, este año hemos hablado de hábitos saludables para el ser humano. Hemos hablado del posicionamiento en redes sociales y que para qué lo quieres. ¿Lo quieres para posicionar o lo quieres para vender? Porque tienes que ser muy inteligente en esta estrategia comercial. No todo lo que tú tengas como estrategia en redes sociales vende, ¿eh? Algunos solamente es para posicionar. Hemos hablado de la medición del desempeño de los colaboradores y la recompensa a resultados. Hemos hablado de lo que significa la calidad en el servicio dentro del forward como agente de carga. Hemos hablado de planeación estratégica. Ya hablamos de lo que es OEA, CityPack, ISO 28000. Y hoy estamos terminando nuestras pláticas de este año con continuidad de operaciones del negocio. Yo lo que te quiero decir es que tenemos suficiente material para que en caso de que yo no tenga la metodología para hacer todo un análisis y planteamiento de gestión de riesgos para poder generar esa continuidad de negocio, aquí hay algunas cosas que tú puedes encontrar gracias a que Amacarga nos permite este espacio
y que estamos diseñando este material para que tú lo tengas al alcance. Bien, nosotros somos Grupo CASE y si te interesa este tipo de taller, pues contamos con este taller que es gestión de riesgos y continuidad de operaciones. Es un temario de 6 horas donde podríamos analizar estos temas. Y en un ambiente donde nosotros también somos una comercializadora de productos, materiales para tu empresa y tienes a lo mejor ya pensado generar ese listado de regalos para tus trabajadores, piensa en nosotros para poderte ofrecer todos esos regalos de Navidad a costos muy competitivos. Nosotros somos Grupo CASE, nos dedicamos a la capacitación y asesoría en las normas ISO, CITIPAC, OEA, SEDEX, IVA, IEPS. También nosotros damos la capacitación en ON, protección civil, todo lo que tenga que ver a la mejor con conformidad de las normas oficiales mexicanas con la Secretaría del Trabajo y cualquier dictamen de cumplimiento. Podemos llevar hasta tu organización médicos, nutriólogos y psicólogos que pueden asistir en la parte de talento humano. Recuerda que podemos ser muy buenos aliados para talleres, pruebas doping, estudios económicos, baterías psicométricas y la parte de comercialización. Somos Grupo CASE y podemos ofrecer este tipo de servicios integrales. Les presumo, somos una empresa certificada como ISO 37000 en su versión 2016 y en diciembre nos vamos por la 37000 para refrendar, nos vamos a certificar en 9001 y en la 28000, porque nuestro compromiso es demostrarte que es muy sencillo implementar sistemas de gestión. Bueno. Perfecto. Pues bueno, Jackie, nuevamente agradecer tu participación, de verdad, temas muy importantes que nos has brindado y también que nos pueden dejar mucha experiencia tanto para, digamos, personal como para aplicarlo dentro de las empresas. Muchas gracias. Y pues bueno, por parte de Itzel González, comenta que muchas gracias. Un placer, Itzel. Qué gusto saludarte. Muchas gracias a ti por estar. ¿Alguien más que te guste hacer algún comentario o una pregunta? De favor. Trabajando, pero un placer. Con mucho gusto preparo estos temas de manera de hacerlo tan entendibles y tan aterrizados. Un gusto y un placer poder colaborar. Gracias. Claro que sí, Jackie. Grupo CASE, generando riquezas. Ofrecemos servicios de asesoría, capacitación y soluciones empresariales siempre a la vanguardia y comprometidos con la mejora continua. Somos en México la primera empresa de asesoría y capacitación certificada en ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, y con registro de verificación de cumplimiento en la NOM 035. Ambas auditorías testificadas por la entidad mexicana de acreditación. Nuestros servicios, asesoría y capacitación en ISO, OEA, CITIPAC, seguridad patrimonial, comercio ético, normas oficiales mexicanas, IVA, IEPS, entre otras. Garantizamos la certificación en los tiempos planificados. En Grupo CASE nos volvemos parte de tu organización, combinando nuestro conocimiento con la experiencia en tu ramo, a través de una dirección y trato personalizado. Juntos, implementamos estrategias para atraer más clientes, controlar cada una de las áreas, generar soluciones de ahorro, hacer partícipes a tus colaboradores en las metas y objetivos, potencializando sus habilidades. Desarrollo de habilidades directivas, gerenciales y operativas. Genera un ambiente laboral favorable en tu empresa a través del aprendizaje continuo. Grupo CASE. Somos agentes capacitadores con registro ante la STPS. Emitimos constancia de competencias laborales DC3 en los cursos y talleres en modalidades presencial, línea o híbridos. Desarrollamos contenidos conforme a las necesidades de capacitación que se requiere por la organización. Transferimos el conocimiento a través de reflexiones, ejercicios prácticos y dinámicos. Nos adaptamos al medio y al lugar. Consultas nutricionales, médicas y psicológicas que llegan hasta tu empresa. Invierte en la salud de tus colaboradores. Gana su lealtad por la empresa y genera utilidades, disminuyendo el ausentismo del personal, la baja productividad, el ambiente tóxico, derivados de una mala alimentación, problemas de salud, emocionales por ansiedad o por eventos traumáticos. Grupo CASE, tu mejor aliado en la salud de tu organización. Nuestros doctores, nutriólogos y psicólogos en modalidades presencial, línea o híbrido
llegan hasta tu empresa o, si lo prefieren, asiste a nuestros consultorios. Realizamos diagnósticos y definimos el tipo de intervención para cada persona conforme al estado de su salud,